Nace en Colombia una nueva opción, el Nodo en Vivo, con todo el análisis y lo que pasa en Colombia para que usted esté informado. Bienvenido. Dirige Jennifer Gallón. Muy buenas tardes a toda la comunidad del Nodo Colombia. Siendo las 12:10 de la tarde, tengo el gusto de darles la bienvenida al Nodo en Vivo. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Hoy pues vamos a estar con Luis Felipe Suárez analizando un tema crucial, el cual es el asalto al Capitolio del futuro de Estados Unidos. También les recordamos que pueden seguirnos por YouTube, como nos pueden encontrar como el Nodo en Facebook, como el Nodo en Twitter, como el Nodo Colombia, y en nuestra página de Instagram de igual forma pueden encontrarnos como el Nodo Colombia. Así que Luis Felipe, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Hola Jennifer, muy buenas tardes a ti y a toda la comunidad del Nodo que se conecta a esta hora a través de nuestras redes sociales para ver nuestro noticiero diario. Y de acuerdo como tú dices, vamos a estar hoy analizando este tema de mayor trascendencia para las democracias del mundo, pienso yo, y es que 8 días antes de la posesión de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, el país norteamericano vive un momento de polarización política extrema. Dicha polarización ha hecho pensar en la posible aplicación de la enmienda 25 de la Constitución americana para destituir al actual presidente Donald Trump. Pero ¿es factible que se aplique? ¿Cuáles serían los riesgos para la democracia? ¿Podría esto abrir una puerta a un nefasto mecanismo de destitución? Nos encontramos para analizar este tema hoy con el doctor Omar Bula, quien nos ayudará a hacer un análisis sobre la actual coyuntura de los Estados Unidos y sus posibles consecuencias y largo plazo. El doctor Omar Bula nació en Bogotá en 1963, es profesional en administración y experto en temas internacionales y de desarrollo sostenible, políglota. Bula Escobar se graduó de Administración de Empresas de la European University y de la Universidad de Ljubljana de la Nueva en Bélgica y también cursó estudios de negociación estratégica y una especialización en management cooperativo en el ADN, Harvard Business School. Fue director y representante de la ONU en Senegal y trabajó con esta organización internacional durante más de 20 años en Europa, en Oriente Medio, en África y en América Latina. Escobar fue seleccionado recientemente entre los 100 expertos en geopolítica más influyentes del mundo. Actualmente se desempeña como consultor independiente, profesor universitario y conferencista en management y asuntos internacionales. Nadie mejor para analizar este tema, Jennifer. Como los mencionas, Luis Felipe, pues tendremos un invitado de lujo que conoce cómo es la dinámica política en Estados Unidos y cuáles son las consecuencias de lo que está pasando pues a raíz de este suceso de la oposición ante la contienda electoral. Vimos que vamos a darle paso en este momento al doctor Omar Bula y comenzamos con nuestra entrevista. Así que muy buenas tardes, doctor Omar Bula, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Jennifer, Luis Felipe, Mario, todos. Feliz año, que creo que no nos hemos visto desde el año pasado, desde el año fatídico pasado. Y aquí a sus órdenes, por favor, adelante. Feliz año, doctor Omar Bula, y desde luego pues es un gusto tenerlo nuevamente en este espacio. Les estaba mencionando que el 6 de enero del presente año vimos como seguidores del actual presidente Donald Trump irrumpieron violentamente en la sede del Congreso cuando se llevaba la sesión conjunta en el Congreso, cuando se iba pues a proclamar al presidente electo Joe Biden. En ese momento se estaban contando los votos del colegio electoral para certificar pues su victoria como presidente de Estados Unidos. ¿Cómo podemos analizar lo que sucedió ese día? Queremos que nos contextualice y por qué ha pasado lo que acabo de mencionar. Bueno, muchas gracias de nuevo. Y yo creo que mencionaste una palabra importantísima, contextualizar. Y yo creo que Luis Felipe en su introducción también, en sus primeras palabras, dijo esto tiene consecuencias para todas las democracias del mundo. Hay que ampliar el espectro. Lo que pasó puntualmente lo vamos a comentar, pero es imposible ampliar ese espectro si no sabemos sobre qué terreno estamos y cuáles son los jugadores, ¿no es cierto? En ese sentido también analizar la información.
Lo que ustedes y yo estamos haciendo en este momento es intercambiar información y opiniones. No es un descubrimiento de ciencia nuclear el hecho de que la opinión de cada quien depende de la información a la cual tiene acceso y de la información disponible sobre todo. Y por eso es muy importante aclarar esto antes de proseguir, porque hay que proseguir después a temas como el de la censura que hay en las redes en este momento, del Big Tech, etcétera, y no se puede entender ninguno de estos temas, por puntual o por medianamente amplio que sea, sin contextualizar el tema de la información y el terreno sobre el cual estamos jugando. Eso es muy importante y voy a responderte tu pregunta, pero voy a entrar primero en contexto, ¿no? A tomar esa libertad. Hasta las personas más ilustradas en este momento, profesores universitarios, escritores, políticos de renombre en grandes puestos, desafortunadamente parecen estar o parecen ignorar una realidad del siglo XXI que tiene que ver con lo que ya mencioné, con la información. Y quien no comprende esta realidad del monopolio de información a nivel global, le queda muy difícil entender cualquier otro tema y por ende formar su opinión con bases en esa información. Estamos en la era de la información, tenemos gigantes de la información, gigantes de los medios, múltiples fuentes de todo tipo, ¿sí? Académico, político, foros discuten la concentración de los medios de comunicación desde hace más de 2 décadas. Estadísticas claras que demuestran, y esto pueden simplemente buscar, hay que tener curiosidad obviamente para saber dónde estamos parados y no ser inertes, ¿no es cierto? Y recibir la información sin ningún tipo de posición crítica y sobre todo desconociendo este contexto. Estos monopolios de información que hacia 1983 eran 50 compañías que manejaban la información a nivel de Occidente sobre todo y prácticamente global. Hoy en día estamos hablando de 6 grandes corporaciones. Estas 6 grandes corporaciones manejan prácticamente el 90 o más de los medios a nivel mundial. Cuando yo menciono el 90 o más, dicen de dónde lo saca, búsquenlo. Múltiples fuentes y debates, repito, hablan de la concentración de los medios. Esto está también en muchísimos artículos, el hecho de quiénes son los que están manejando la información. Es que eso no es un secreto, ¿no es cierto? Esos son datos, básicamente, y hay 6 grandes corporaciones. Estas 6 grandes corporaciones mediáticas, además, están aliadas con lo que se llama hoy el Big Tech. Y el Big Tech son las grandes compañías tecnológicas, como el caso de Twitter, el caso de Facebook, el caso de Instagram, el caso de YouTube, etcétera, etcétera, que no son consideradas como medios de comunicación por cuestiones legales en Estados Unidos, en las cuales no voy a entrar ahora. El hecho es que esto es un estado, perdón la redundancia, de hecho, que si uno no entiende, y yo he tratado de crear una imagen, ¿no es cierto?, de cómo podríamos dibujarle a la gente lo que está pasando y pensé en una cancha de fútbol. Una cancha de fútbol en que en principio hay 2 mitades. El monopolio de medios de comunicación es tal que el terreno que ellos ocupan es todo menos las 90, ¿no es cierto? Ese pedacito de las 90 que queda de donde se toma el penalti de la mitad. Las personas que opinan diferente a ese monopolio juegan desde allá adentro, no pueden, porque todo el terreno, todo lo que queda del terreno, una mitad y prácticamente toda la otra mitad les pertenece a ellos. Las personas que están de ese lado manejan la información a nivel global y por ende, y hacen parte además y persiguen intereses de poder. De ahí hay que poner otro paréntesis aquí y decir lo que estamos en juego hoy, mucho más que la elección de Trump o la sucesión presidencial en los Estados Unidos. No estamos hablando de un Bush-Obama, Obama o Clinton-Bush, no. Estamos en un momento coyuntural sin precedente en la historia de nuestro mundo que va a definir, como dijo muy bien Luis Felipe al principio, el destino de nuestros países. Yo no diría tanto de nuestras democracias, porque de nuestras democracias queda muy poco. Y si vemos cuán poco queda de la democracia en Estados Unidos, imagínense cuán poco queda de la nuestra. Lo que pasa es que Estados Unidos es un país más rico y hay grupos de interés también opuestos que sacan esta información en la medida de lo posible. Quien no sabe que ese es el terreno de juego, no puede, está fuera del estadio.
¿no es cierto? No sabe dónde está jugando y no puede entender cuando coge los periódicos, la prensa, cualquier fuente que sea y cualquier tendencia que tenga esa persona, no puede entender la totalidad de lo que está pasando porque hay un monopolio de las ideas. Esto ha estado reflejado clarísimamente en los últimos días con y ahí vamos a llegar después a lo del Capitolio, con la restricción no de Trump, es que a Trump se sabía que Twitter en un momento lo iba a trancar. No, es que han restringido también muchísimas otras personas, cientos de personas, ¿sí?, que son seguidores de Trump. Eso se llama, en términos de cualquier persona honesta y razonable, se llama persecución, ¿no es cierto? Se llama persecución, pero esta cuestión de los medios entramos en otro momento. Ya definimos el terreno sobre el cual estamos. Siempre hagamos referencia a ese terreno para que de cualquier lado que usted esté del espectro político entienda cómo construye su opinión. Ahora definamos los jugadores. Los jugadores, y lo he repetido muchísimas veces en mis presentaciones, no son los mismos de antes. No son solo los gobiernos. Eso no lo digo yo, eso lo dice también amplia literatura sobre las nuevas formas de gobernanza global. No son solo los gobiernos ni las organizaciones multilaterales que en principio representan a estos gobiernos. Hay dos actores nuevos de gran importancia y tal vez igualmente o más poderosos, inclusive que el gobierno de los Estados Unidos de América. Eso está comprobado. Cuando Twitter calla al presidente de los Estados Unidos de América, muestra su poder, ¿no es cierto? Ese es el poder que tiene una red social, la de callar al que otrora era el hombre más poderoso del planeta, sin lugar a duda. Ahora, los actores entonces, como lo dice la propia Comisión Trilateral, que es de la Fundación Rockefeller, dice los actores de este siglo ya no son solamente los gobiernos, sino también las corporaciones multinacionales que están a la par de los gobiernos, tanto del punto de vista financiero como del punto de vista de poder, ¿no es cierto?, de poder y de capilaridad de poder, pero también organismos no estatales, lo que algunos llaman ONGs, que en muchos casos tienen por detrás unos intereses de los grandes capitales que hay en este momento en el mundo. En el caso de Donald Trump, es que ahí está una de las ironías que hay que poner en contexto. Los más grandes capitales, el capitalismo más salvaje del mundo es el que está financiando a la izquierda en Estados Unidos. Para que vean cuán irrelevante es en este contexto lo de izquierda o derecha. Y por ende, yo creo que hay que subir un peldaño, ¿no es cierto? Hay que subir un peldaño. Y ahora voy a hablar de eso, de la falta de magnanimidad que existe a este respecto. Entonces, con estos nuevos actores sobre este terreno que ya les describí, donde solo queda, hoy en día yo creo que ya solo queda el área de penalti para defenderse. De ese grupo que están censurando, ya están arrinconados, porque la información está siendo censurada descaradamente. Cualquier opinión que no concuerde con unas de estas compañías que manejan el ámbito informativo global es censurada, ¿no es cierto? Y nada más y nada menos, como ya mencioné, el bloqueo del presidente de los Estados Unidos, entre otros, generales, políticos, les han cerrado contratos por haber apoyado a Trump. Hay una persecución muy, muy grave en los Estados Unidos. ¿Cómo lo ve la gente en estos países? Perdón, entonces ya mencioné los actores, no me quiero perder. Estos son los actores que están ahora y esos son los actores que se están poniendo enfrente, ¿no es cierto? El hecho de que Amazon haya cancelado la plataforma de Parler, que era una de las alternativas a Twitter, implica que hay una acción, ¿sí?, afirmativa, clara, transparente, que todo el mundo puede ver, ¿no? Aquí no hay juicio de valor. Este juicio, Amazon canceló una plataforma donde se podían comunicar quiénes. Entonces, ahí llegamos a este debate de la magnanimidad, donde se podían comunicar quiénes. ¿Trump? No, 75 millones de americanos. Porque cuando uno habla de Trump, Trump algún día ya no existirá. Si uno saca de la ecuación a Trump, lo que quedan son 75 millones de americanos que votaron por Trump y que están convencidos de que las elecciones no fueron justas, independientemente de lo que dijeron las instituciones, ¿no es cierto? Porque la gente además dice
que lo que las instituciones como las Cortes hicieron fue revisar el fraude y constatar que no lo hubo. Falso. Los reclamos de fraude fenomenal, monumental, ¿no es cierto?, que hubo en los Estados Unidos no fueron revisados por nadie porque fueron rechazados con base en lo que se llama el standing. Quiere decir que la Corte, y la Corte Suprema en ese caso, se declaró no competente para revisar los reclamos de quién, de senadores republicanos, ¿no es cierto?, del equipo Trump, etcétera, etcétera, y sobre todo de 75 millones de americanos. Porque aquí si uno saca a Trump de la ecuación, como mencioné yo, quedamos un poco como en Colombia, ¿no es cierto?, donde todo el mundo dice ganó la democracia, pero quedaron en Estados Unidos 75 millones de personas descontentas y en Colombia la mitad del país descontento. ¿Cómo puede ganar una democracia? Yo creo que es 2 más 2, ¿no es cierto? Doctor Omar Bula, perdón, que lo interrumpa. No respondí de lo otro, pero adelante. Sí, doctor, pero permíteme que le interrumpa. En este momento hay varias personas conectadas participando y por eso quiero recordarles que pueden utilizar el hashtag Elecciones Estados Unidos. Cuéntenos qué piensan sobre todo lo que está mencionando el doctor Omar Bula, sobre ese control que tienen las redes sociales y el poder que generan al vetar o al cerrarle las cuentas a líderes políticos de derecha, especialmente en el mundo, como Donald Trump, y a otros líderes internacionales de distintos países. Así que coméntenos, estamos atentos y díganos desde qué ciudad se encuentran. Luis Felipe, y sigues tú. Claro que sí, Jennifer, doctor Omar Bula, un feliz año también para usted, y sería bueno también que usted nos explicara cuál fue la causa principal de los hechos que sucedieron el 6 de enero y por qué le han atribuido la responsabilidad a Donald Trump. Creo que usted ya ha dado algunas pistas de esa respuesta. Sí, gracias, Luis Felipe. Voy a llegar ahí sin duda, pero es imposible entender las cosas fuera de contexto. Y antes de llegar ahí me permito hacer el último paréntesis de la cosa que más triste me tiene. A mí lo que me tiene más triste es una falta de magnanimidad impresionante en personas, inclusive las mejor educadas. Primero que todo, si las personas de todos los estamentos de la sociedad, profesionales, políticos, en puestos de suma importancia, no entienden el fenómeno informativo, por eso describí el terreno, les queda muy difícil inclusive a ellos, ¿sí?, ese desconocimiento, ¿no es cierto? Y por eso en algunos sentidos no los culpo, ¿no es cierto?, porque esa es la información que les ponen a disposición y mucha de esas personas creen que el fenómeno mediático no ha cambiado. En Colombia, por ejemplo, hay gente que lee El Tiempo, El Espectador y Semana y se cree informado sobre lo internacional. Sinceramente, ese es el punto de vista más parroquial del mundo, porque si uno no conoce el contexto mediático, no puede juzgar ninguna de las noticias que hay en ninguno de los medios, sobre todo cuando se ha llegado a una tendenciosidad tal explícita de la censura, ¿no es cierto? Eso cualquier persona consentía. Entonces, falta magnanimidad. Entonces, censuran a Trump. ¿Y qué pasa? Que los medios, este monopolio de medios creó una imagen de Trump perfectamente monstruosa, ¿no es cierto? Perfectamente monstruosa. Y cuando hablo de medios, no hablo solo de los periódicos, hablo de Netflix y hablo de todo lo que pertenece a estas 6 grandes corporaciones, porque resulta que esas 6 grandes corporaciones mediáticas son enemigas de los 75 millones de americanos representados por Trump, de todo lo que ellos representan. Y no voy a entrar aquí a discutir globalismo ni nacionalismo, eso es otro debate que se puede tocar. Entonces, cuando lleguemos a lo del Capitolio, hay que verlo a través de ese filtro, del filtro informativo, ¿no es cierto? ¿Qué pasó realmente del Capitolio? Si uno no sabe cuál es ese contexto informativo, queda muy, muy difícil. Pero para volver a la magnanimidad, entonces censuran, y hay gente pues decente, diría yo, ¿no?, bien instruida, en puestos de gran importancia, que celebran la censura de Trump, ¿no es cierto? Y que celebran la censura de una cantidad de medios. Mire, a mí me contaron una historia una vez que se me hizo fabulosa, y era de un bus que se había caído a un precipicio.
se había caído de este precipicio y cuando se cayó quedaron una cantidad de gente herida, mujeres, niños, sangre, todo lo que se imagine. Cuando entrevistaron a algunos de los sobrevivientes, les dijeron qué pasó. No, pues supimos que había una pelea entre quién iba a manejar el bus a través de esa montaña llena de precipicios, y la pelea fue tan grande que ganó uno, y el que perdió se quedó despierto para ver qué error cometía el que ganó, el que iba manejando, ¿no es cierto? Y sacó un teléfono celular para filmarlo, para ver si cometía algún error, para poder decirles por qué no me escogieron a mí. Eso fue lo último que se supo, ¿no es cierto? Y cuando recogieron el teléfono, lo que vieron era este chofer, el perdedor, ¿no es cierto?, atacado de la risa diciendo, mire, el chofer se quedó dormido. Hasta ahí llegó, muy pocos sobrevivientes. Esto es como quitarle agua al lado de un barco para que no se hunda. Esto es como lo que yo dije, envenenar el pozo del pueblo para vengarse. Es una cosa de una inmadurez, la cosa más, a mí me aterra la falta de magnanimidad, ¿no es cierto? Y gozan como niños. Qué bueno que a Trump le hicieron, parecen niños, qué bueno que a Trump le hicieron. No defienden el sistema, personas que están dentro del sistema, personas que defienden las universidades, la pluralidad, ¿no es cierto? El respeto a la diversidad, pero no caben los 75 millones de Trump, ellos no. Ellos son una diversidad que no existe, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está la magnanimidad de defender el sistema y el sistema democrático? Atacar el Ejecutivo de los Estados Unidos de la manera tan descarada que no solamente nos puede afectar a cada uno de nosotros en el futuro, como lo han hecho estas redes, nos afecta a todos. Y hay que subir un peldaño en la decencia humana, aquellos que tanto, ¿sí? Hablan de diversidad, de tolerancia, etcétera, etcétera, y de magnanimidad. No hay magnanimidad. No hay magnanimidad. Se ha perdido totalmente. Ahora llega lo del Capitolio, qué pena. Entonces, lo del Capitolio, Jennifer, qué pena. No, es que iba a hacerle una acotación respecto a lo que acaba de decir, porque después se nos va la idea. Porque sí, evidentemente hay dos bandos. Están los que están a favor de Donald Trump, el actual presidente de Estados Unidos, y están los que apoyan a Joe Biden y a la nueva vicepresidenta. Y creo que es algo ilógico que los ciudadanos digan que existe la protección de los derechos y que está bien haber tomado esa decisión de cerrar las cuentas de Donald Trump sin tener en cuenta la democracia y esos 75 millones de ciudadanos que votaron y que su voto vale de acuerdo con la Constitución de Estados Unidos. Entonces, quiero que tengamos presente eso porque no podemos entender cómo en redes sociales se sigan difundiendo mensajes de odio hacia seguidores de Donald Trump, hacia el actual presidente de Estados Unidos, pero no piensen en los millones de ciudadanos que votaron por el actual presidente. Entonces, quiero que lo tengamos en el tintero para más adelante que el doctor Omar Gula nos cuente cuáles son las consecuencias de esa censura. Sí, no, se me hace muy bien puesto. Es que es muy difícil decir yo defiendo la democracia e ignorar la mitad de un país, ¿no es cierto? Es una contradicción penosa, vergonzosa, ¿no es cierto? Pero ya la gente perdió vergüenza porque desafortunadamente todas estas personas que andan, inclusive cuando uno habla de empresa, por ejemplo, se habla de negociación y de la nueva empresa, ¿no es cierto? La nueva empresa que se llama el win-win, el gana-gana, negociemos para que los dos lados estemos de acuerdo. Siempre tenemos, cuando lo pasan al terreno político se acabó, porque ya no se escucha, ya no importan, ¿no es cierto? Hay una hipocresía, hay una bajeza, hay una pequeñez de parte de muchísimas, y yo los disculpo hasta cierto punto, y yo quién soy para disculparlos, pero bueno, me da la gana a mí disculparlos desde mi punto de vista, ¿sí? Porque esto es parte del desconocimiento de lo que hablamos del terreno mediático. Entonces, obviamente odian a Donald Trump. Si uno habla de Netflix, odian a Donald Trump, si es que Netflix les pertenece a ellos, ¿no es cierto? Y repetimos, ¿qué es lo que está en juego aquí? El futuro del mundo. No la presidencia de un pasaje presidencial como cualquier otro. Un futuro mundial. Y ahora vamos a hablar de algunas cosas internacionales porque eso es lo nuevo en todo esto. El hecho es que entonces, y eso se ve en todo, en Discovery, en todo, eso se ve. Obviamente si uno no sabe que eso existe, entonces gente tomando posición por un tipo que se llama no sé qué más serie en el tiempo, que dice mentiras permanentemente, y yo ni me puedo, ¿para qué me voy a poner a responderle? Y les pongo como ejemplo, y voy a llegar al Capitolio, y les pongo como ejemplo, que decía, por ejemplo, hace poco que Trump estaba trancando el paquete para la ayuda al COVID en Estados Unidos. Miren, más mentiroso que eso. Mentiroso.
Y si quiere se sienta conmigo y lo hablamos juntos y yo le muestro. ¿Sí? O sea, Trump estaba proponiendo $2,000 en vez de 600. Además, los demócratas no quisieron pasar el paquete antes de las elecciones porque le convenía a Trump, ¿no es cierto? ¿Y por qué Trump? No solamente Trump lo trancó porque no les daban 2,000 y les querían dar solo 600, sino que los demócratas habían metido en ese bill, que no se llamaba, en ese arreglo, ¿cierto? Plata para Pakistán, para la ideología de género, para una cantidad de cosas que no tenían nada que ver con el COVID. Entonces, ¿qué es lo que la prensa muestra? ¿No? Y este señor y el tiempo, es una cosa espantosa, ¿no es cierto? Espantosa. Entonces la gente, la inmadurez de las personas que nos dirigen es tal que leen eso y dicen, qué bueno, por fin sacaron a este tipo, pero no saben que ese tipo, ¿sí? Es producto de el monopolio de prensa que hablamos y que a ese monopolio de prensa 75 millones de personas o más no le creen. Porque Trump es racista, entonces explíquenme por qué tuvo la mayor votación negra de la historia. Debe ser porque todos esos negros no piensan, los racistas son ustedes ahí. ¿Por qué tuvo la mayor votación por racista? Ah, no, porque dijeron que lo que él había dicho que los mexicanos, eso lo manejaron. Cuando dijo y lo voy a poner aquí claro otra vez porque les puedo desmentir cosa por cosa. Porque obviamente esa información no la ven porque está en esa parte del penalty, en los 90. ¿No es cierto? Y cada vez menos, y cada vez menos, y cada vez menos, y ahora están censurando a los que están en desacuerdo. Si en el futuro uno de ustedes está en desacuerdo con cualquier tema, esos que odian a Trump, digamos que usted está en desacuerdo con el aborto, pues se fregó. Se fregó, porque estos medios que están censurando a Trump, todos están en pro. Y trate de poner su opinión en el futuro en contra, a ver cómo le va con la censura. Lleguemos al Capitolio. Entonces, ¿qué pasa en el Capitolio? Yo vi la alocución de Donald Trump, personalmente, mientras que se estaba dando la votación sobre los colegios electorales en el Capitolio. El discurso de Donald Trump, y se los puedo presentar, o que alguien o reto a cualquier periodista que me muestre en qué parte Donald Trump incita a la violencia. Muéstrenmelo. Donald Trump dice en estas palabras, además las recuerdo casi textualmente, marchemos hacia el Capitolio, dice, de la manera más pacífica posible. Es más, en todos los discursos que Trump hizo durante 4 años, lo primero que decía es, espero que haya cordialidad y bipartidismo. Jamás se lo iban a mostrar. Jamás se lo iban a mostrar. Entonces, ¿qué pasa en el Capitolio ese día? Primero que todos los medios no lo transmiten, solo Fox en ese momento. No lo transmiten al presidente de los Estados Unidos. Debe ser porque ese tipo es malísimo. Y los 75 millones de personas, incluyendo a los afroamericanos que están de él, son brutos. Todos. ¿No es cierto? Debe ser por eso que no lo muestran los medios. No porque hay intereses. No. Vivamos en el mundo de Cándido y de Alicia en el País de las Maravillas. ¿No es cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Que Trump se demoró. Y la marcha iba a llegar al Capitolio antes. Trump se demoró en llegar a su cita y eso inclusive, como dijo ahora, y lo voy a mencionar ahora, fuentes del propio Pentágono en los Estados Unidos y del ejército, ¿no es cierto? Eso evitó algo peor porque había elementos, ¿no es cierto?, de Antifa y de Black Lives Matter posicionados, cerca del Capitolio para crear desorden. Esto no es nuevo para nadie en ninguna protesta del mundo y de la historia, que haya elementos que son disruptivos en las manifestaciones, y menos en este contexto, pues que eran de esperarse, obviamente. ¿Qué pasa con el ataque al Capitolio? Primero que todo, desvirtúa la presencia de 500,000 personas, 500,000 personas alrededor de la Casa Blanca caminando hacia el Capitolio. 500,000 personas que hacen parte de los 75 millones, sí, y de las cuales de esas 500,000, el 99.99999% son pacíficas y querían hacer su voz valer. Eso no lo transmitieron. ¿Transmitieron qué? La entrada al Capitolio, que ha sido cuestionada por todo el mundo por una cantidad de detalles muy incómodos. Primero que todo, porque a pesar de que había personas pro-Trump, ¿no es cierto?, había también, y ya se sabe, y está en las noticias, inclusive fue liberado, elementos de Antifa, y el propio ejército de los Estados Unidos confirmó ayer de que había elementos de Antifa y de Black Lives Matter. Esto está siendo investigado.
¿no es cierto? Esto todo es muy grave, pero no es muy grave solo porque, y cómo lo presenta la prensa, ¿no? Y cómo lo presenta El Tiempo, hoy me da risa, es que para castigar a Trump. Oiga, pero es que tienen una cosa, les crearon una especie de obsesión, es como de psicólogo, ¿no es cierto? Porque cuando, por ejemplo, cuando llegan a llegar las noticias, el 6, decían, hoy es el día en que se confirma Biden. Si yo fuera un periodista honesto, yo diría, hoy es el día en que se definen las elecciones de Estados Unidos. ¿No? Hoy ellos no pueden ni esconder, ¿no es cierto?, su tendencia. Y una cantidad de gente súper bien instruida, como digo, se lo come todo. Uy, sí, después se vuelven como niños, bajan un peldaño en vez de subirlo a la magnanimidad, ¿no es cierto? Bajan un peldaño y sacan gorritos de fiesta cuando Twitter bloquea a Trump, al presidente de los Estados Unidos. Lo que pasa es que no es presidente de por vida, hay muchos presidentes, ¿no es cierto? Y además dicen que defienden la institucionalidad. Y la Constitución, ¿no? Como en el caso de Mike Pence, ¿no es cierto? En el caso de Mike Pence, que defiende la Constitución. Entonces, defender la Constitución es evitar escuchar las quejas de 75 millones de personas que creían que le robaron las elecciones. ¿Eso está en la Constitución? Eso está en la Constitución. Entonces, a mí no me vengan con que uno es más y que la democracia ganó. La democracia no ganó. La democracia no ganó. Cuando hay 75 a 80 millones de personas descontentas en un país, la democracia no ganó. Tal vez su democracia, pero la democracia como la conocemos desde el punto de vista teórico, ¿no es cierto?, e universal, no ganó. Entonces, ¿qué pasa? Doctor Omar Bula, qué pena lo interrumpo un segundo, pero entonces, ¿por qué los medios de comunicación han decidido atribuirle la responsabilidad a Donald Trump por estos intereses políticos y tal vez privados también que existen detrás de las más recientes elecciones? Mire, a Donald Trump, porque aquí como les digo yo, y hay gente que confunde, yo escucho gente que confunde una cantidad de términos y quiero volver a aclararlos aquí. Globalización no es lo mismo que globalismo, por favor, ¿no es cierto? Y todos esos términos que yo nunca utilizo, como cabal, Illuminati y no sé qué, y esos triángulos con el ojo de Horus, no, yo hablo de intereses políticos y punto. ¿No es cierto? El globalismo, lo expongo en mi exposición, el globalismo ha sido discutido en todos esos medios que inclusive ustedes todavía creen, en los cuales creen, The Economist, the BBC, ¿no es cierto? Todo el globalismo no es es un movimiento político documentado y lo siento, obviamente que en América Latina no lo conocemos, porque es que además aquí estamos a nivel de la parroquia y aquí creen que los mismos tiempo espectadores y semana, con eso nos quedemos informados y Blue Radio, por favor, ¿no es cierto? Con sus méritos que podrán tener eso. A mí yo no quiero ni... El hecho es que están viendo los pasquines de la parroquia. El mundo es mucho más grande, tienen que salir un poquito de acá. Pero de ese pasquín de la parroquia y de ese círculo, ¿no es cierto?, no lo entienden ni ellos mismos dentro del contexto global. Y de ahí sacan sus opiniones y tola y maruja y una cantidad de cosas que se discuten en la esquina donde venden los mangos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Entonces, ¿cómo pinta? Entonces ya les describí el fenómeno de prensa. Ahora imagínense que estamos en el momento final, el momento en que se define todo. El 20 de enero se posesiona un presidente en los Estados Unidos. Y por estar en ese momento final y además saber que 75 millones de habitantes de los Estados Unidos están de Trump y que el apoyo suyo ha subido con el tiempo y continúa a subir, tienen una amenaza. A Trump lo quieren aplastar, que no quede ni el recuerdo de Donald Trump. ¿Cierto? Eso es típico de todas las luchas de poder de la historia donde al enemigo hay que desaparecerlo para que no pueda resurgir, ¿no es cierto? Eso lo están haciendo con el poder que tienen, ¿no es cierto? Y los que están contentos, pues aplaudan, si quieren aplaudir, ¿no es cierto? Ojalá que cumplan los 18 algún día y se den cuenta de lo que se están afectando es el sistema, no Trump, ¿no es cierto? No Trump como persona, hombre. Me parece impresionante tener que hablar a la gente, a gente instruida de cosas, hemos llegado a esa puerilidad, ¿no es cierto? Una infantilidad de reacción que políticos y todos dicen, ¡qué bueno lo censuraron! Dios mío, por favor. No avanza. En todo caso, termino, perdón, Jennifer. El hecho es que entonces la prensa coloca esto como que Trump animó encuéntreme una frase, lo reto, en que Trump anima a la violencia. Es más, el tweet que sacó en el momento que se daban esos problemas en el Capitolio era, por favor, los llamo a que no salgan de su manifestación pacífica y pido la paz. Ese tweet lo borraron. Give me a break, como dice. Entonces, mire, si pierde, ok,
¿Qué pasa si sacamos a Trump? ¿Quién es el que queda ahí en la ecuación? Queda un país dividido, unos medios que censuran, ¿no es cierto? Y lo peor, una alianza entre los medios que censuran y el gobierno. Una fundición del Estado de esos dos poderes que mencionamos, y eso es un poder enorme. La ciudadanía queda por detrás y la está celebrando. Obvio, obvio. Si cada quien que le pone un sombrerito de fiesta cuando censuran a Trump, lo que está haciendo es harakiri, pero como es tan pequeño de mente, obviamente, no de mente, también un poquito de mente, pero no lo reconoce. Dime, Jennifer. Sí, hablando de lo que usted estaba mencionando, pues evidentemente, como lo hemos reiterado, hay un control, hay una manipulación que se ha llevado a cabo de manera sistemática para pues lograr lo que hoy en día está sucediendo en Estados Unidos. Algunos estarán a favor y otros estarán en contra de Donald Trump. Sin embargo, quiero preguntarle jurídicamente cuáles son los efectos de que el presidente de Estados Unidos no haya reconocido esos resultados, es decir, qué efecto genera lo que Donald Trump en su momento en el discurso mencionaba, o sea, que no reconocía la victoria de Joe Biden. Pues miren, yo creo que es buena pregunta además, Jennifer, por lo siguiente. Pongamos en claro que desde noviembre 3, Trump ha utilizado única y exclusivamente las vías legales para tratar de exponer el fraude en el cual creen, porque vieron pruebas, porque hay cantidad de juramentos y casos, etcétera, 75 millones de americanos. Entonces, todo ha sido legal. A través de las cortes, Trump utilizó todo el sistema legal constitucional de los Estados Unidos para tratar de presentar a su gente. Las cortes, los organismos legislativos estatales, el organismo legislativo federal, ¿no es cierto? El Congreso, el Capitolio, lo que sea. Todos los vías legales. Mientras que Trump hacía esto, ellos utilizaban todas las vías ilegales, ¿no es cierto? Como la censura. YouTube y Twitter decidieron que la palabra fraude no podía ser, era parte de un algoritmo y no podía surgir. Todo lo que hay, para la gente que, y lo pueden confirmar, todo lo que estoy diciendo lo pueden confirmar, para la gente, antes de las elecciones de noviembre 3, salió el escándalo de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, un escándalo multimillonario de corrupción. El New York Post, el periódico de cuarta circulación en los Estados Unidos con más de 100 años, lo sacó y inmediatamente Twitter lo bloqueó y todo el mundo bloqueó la historia antes de las elecciones. Después de las elecciones salió a la luz ya por CNN y por todos ellos, porque no se podía esconder, obviamente. Pero lo bloquearon antes de las elecciones y dijeron antes de las elecciones que eso eran inventos por los vínculos de Trump con Rusia. ¿No es cierto? Eso lo pueden ver. Vayan, check. De lo que queda de información, eso por lo menos queda ahí. Entonces, la manipulación ha sido bárbara. Entonces, como les digo yo, mientras que Trump utilizaba todas las vías legales posibles, ellos estaban por todas las vías ilegales posibles. Compra de jueces, ¿no es cierto? Por parte del señor George Soros, más de 168 jueces de todo tipo. La justicia es una de las primeras cosas que intervienen en estos procesos. Colombia es un ejemplo clarísimo. Y cualquier país. La justicia es esencial en una estrategia de toma de poder, ¿no es cierto? Entonces, desde el punto de vista legal, Trump ha hecho absolutamente todo legalmente. Como, ¿quién sabe qué es lo que estaban esperando ahora con esto del Capitolio, ¿no es cierto? Donde había 500,000 personas pacíficas y dentro del cual estaban infiltrados, porque lo dijo el ejército de los Estados Unidos ayer, un general, tenemos pruebas de que Antifa está involucrado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace la prensa? Inmediatamente le da un spin y dicen Trump y sus hordas. Si vieran la foto del tiempo, salió el tipo de los cuernos, ese, no sé, Trump estaba del otro lado diciendo, por favor, hagan las cosas pacíficamente. Eso está ahí. Búsquenlo. Y busquen también donde dijo que incitaba a la violencia, ¿no es cierto? Entonces, desde el punto de vista legal, vamos a ver, pero la legalidad también tiene ángulos, ¿no es cierto? Porque si es legal lo que están haciendo de atacar al Ejecutivo de los Estados Unidos como lo están haciendo,
¿Eso es legal? Es legal lo que hizo Nancy Pelosi ayer de ir al ejército y el Pentágono le dijo no. Lo del 25, la enmienda 25. La enmienda 25 tiene dos interpretaciones. Una, que quieren acabar con Trump para que no exista Trump ni en el 2024 ni nunca jamás. Dos, que hay otras cosas pasando. Acuérdense que aquí hay dos partes. Aquí hay dos partes. Y aquí quería llegar a los elementos. Jennifer, ya se pasó en principio todo el proceso legal, ¿no es cierto? Pero como lo que está en juego no es una presidencia solamente, sino intereses globales gigantescos, ¿no es cierto? Gigantescos. Como les digo yo, el capitalismo salvaje defendiendo a la izquierda internacional y la izquierda internacional aplaudiendo, ¿no? Con esas contradicciones hasta intelectuales y de ideas como extrañas. Entonces, tenemos que ver lo que pasó hace poquito y yo lo quiero poner sobre la tabla porque se me hace muy importante. Y ahí veremos cuál es la legalidad, ¿no es cierto? Y quién es el que defiende la Constitución y cómo la defiende. Porque Pence dijo defender la Constitución, pero 75 millones de americanos dijeron no, usted no la está defendiendo cuando cierra los ojos ante la interpretación. Dime. Todavía no se adelante a ese aspecto porque ese es fundamental que usted también nos lo explique. En este momento hay muchas personas conectadas, así que Luis Felipe, cuéntanos qué están diciendo. Así es, Jennifer, en este momento en las redes sociales, Anderson Rincón nos dice: la ironía de los defensores constitucionales es acabar los derechos de la derecha por los caprichos de la izquierda globalista. Así es, comparto con el doctor Bula su posición. Frapo nos pone: los grandes medios van a llorar cuando vean la nueva inauguración. No será toma de posesión, sino nueva inauguración. El titán no se ha entregado. Y Anderson Rincón otra vez nos dice que los idiotas útiles es lo que son los borregos de la izquierda por la desinformación de los medios. Estos son los comentarios que nos llegan a esta hora. Y también sumándome un poco a los comentarios del doctor Omar Bula, decir que similar pasó con la vacuna de Pfizer antes de ser aprobada. El presidente Donald Trump había dicho para final de año vamos a tener la vacuna. Sin embargo, Pfizer no quiso hacer público la aprobación de la vacuna, sino hasta que pasaron las elecciones y 5 días después pues hace pública esta gran noticia que seguro le hubiera servido bastante al presidente de los Estados Unidos. Pero doctor Omar Bula, también me gustaría preguntarle sobre un tema que usted tocó al principio y son las acciones legales que tenía Donald Trump antes de la sesión conjunta y por qué no prosperaron las oposiciones por un supuesto fraude en la votación del Consejo Electoral. Pues eso hay que ver por qué no prosperaron esas. Entonces la gente, hay dos maneras de interpretarlo. Una manera que yo creo que es totalmente aceptable de interpretarlo, un poco naif, muy cándida, en el sentido sino las instituciones se manifestaron y no hubo fraude. Bueno, ya les expliqué que ese no es el caso. Las instituciones no aceptaron ni analizaron jamás. Por eso hay tanto descontento. Y esto mientras que además los medios suprimían cualquier noticia sobre fraude, ¿no es cierto? Lo suprimían para que en la mente de la gente el candidato Biden, que había sido declarado presidente antes, ahí ven cuán ridículo es. Esas felicitaciones de los presidentes a Biden al día siguiente, cuando después vino el 6 de enero. Me había dicho, había una cantidad de cosas donde todo el mundo todavía estaba definiendo y ya lo felicitaron. Ahí se ve qué mala voluntad hay en todo esto y qué alianzas políticas globales existen. Y que no estamos en la parroquia. Por favor, salgamos de la parroquia, ¿no? Eso es importante. Salen de la parroquia para ver al Manchester United y al Real Madrid, pero para otras cosas se quedan con el Santa Fe y el Millonarios aquí. Yo no los entiendo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Se han pasado todos esos... se ha pasado todo el proceso constitucional y decía yo que había dos posiciones de ver. Las instituciones se manifestaron y qué influencia hay dentro de esas instituciones de estos dos grandes grupos políticos que están en la lucha por el poderío del primer país del mundo, del país más rico del mundo, ¿sí? Las instituciones no son edificios con ladrillos que tienen unos
un texto básico, las instituciones son las personas que las conforman. Y las instituciones cambian con el tiempo y el Congreso de los Estados Unidos, como el Congreso de Colombia o el de cualquier país, no es el mismo el de hace 40 años que el de hoy. Yo creo que eso no se necesita ser científico nuclear para entenderlo. La penetración en las instituciones democráticas de los Estados Unidos del movimiento globalista ha sido ilustrada a cabalidad durante mucho tiempo, y efectivamente hay, como les digo, eso hay que ponerlo siempre en el contexto de que este es el todo por el todo, ¿no es cierto? Lo que se define el 20 de enero es el todo por el todo. Son los capitales más grandes del planeta en juego, la suerte de la China en juego. Este es el todo por el todo, por ende todo el mundo da el todo por el todo. Muy desafortunadamente, si uno lo ve, ¿quién es Donald Trump? Si no hablamos de ese monstruo. Donald Trump es un tipo de familia. Donald Trump hablemos de lo que él defiende la familia, ¿no es cierto? Monstruoso, ¿no es cierto? Defiende la familia, defiende la tradición judeocristiana, está contra el aborto, está por la soberanía de los países, está contra el ataque que hay actualmente a la libre expresión, ¿no es cierto? Y ahí salen una cantidad de demócratas baratos a decir que Trump es el monstruo. Pues, si uno le presentara el otro lado de la historia de los que están del otro lado, sobre todo el señor George Soros, ahí hablamos realmente de monstruos. Su agenda propia lo dice, está por el aborto, por la prostitución, por la droga, ¿no es cierto? Véanlo, comparen, pero por lo menos comparen. Y no se dejen llevar por los medios, convencer por los medios, o lean una parte y lean los otros también. Por eso el título de esto yo creo que fue muy bueno, la otra parte de la verdad. Ahora no sé, la otra parte de la verdad, y a ver qué parte de esto es la mentira también, porque la mentira está en eso, en que fue supuesta, y ahí pues que el Trump dice, van a castigar a Trump. Vamos a ver quién, porque aquí hay otra cosa pasando. Acá hay otra cosa pasando por fuera de las fronteras de los Estados Unidos. Y Jennifer me iba a preguntar al respecto. Perdón. Claro, doctor Omar Bula, es que es importante que las personas miren el panorama de manera global, es decir, que no se dejen guiar únicamente por esa toma o esa insurrección, como la han querido llamar los medios, en pues, el Capitolio de Estados Unidos, sino que además tengan presente que Estados Unidos hoy más que nunca está dividido por el poder. Esperamos que esta transición se lleve a cabo de manera democrática, pero es importante que vean lo que ha pasado en los órganos de Estados Unidos. Por ejemplo, vimos que el secretario de Estado de Georgia pues hizo una advertencia al presidente Donald Trump para que dejara de reclamar el conteo de votos en dicho estado. ¿Nos puede contar qué fue lo que sucedió realmente en Georgia? Bueno, en Georgia y en muchas partes, y en muchos estados. El presidente Trump en ese discurso que hizo, que se inventaron, que es que él instigó la violencia, falso, ¿no es cierto? Búsquenlo y muéstrenmelo, se lo repito, muéstrenmelo, pero tengan el coraje de mostrármelo. Yo sí tengo el coraje de decirles en la cara que son unos mentirosos. En ese discurso, él habló del fraude, dio las pruebas del fraude, ¿no es cierto? Pruebas, pero es que son de una magnitud fenomenal. Además, pruebas constatadas por el otro lado también, con decir simplemente que votaron en el caso de Detroit, por ejemplo, en otro estado, hubo más gente que votó que gente que existía. Mire, eso fue una cosa endémica y el mundo, ¿sabe cuáles son las estadísticas? Sí, más del 50% de los republicanos creen que hubo fraude. No sé, creo que es el 60 o algo. Inclusive 17% de los demócratas creen que hubo fraude, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, la gente dice, no, entonces, ¿cuál es la posición de estos mismos, cómo digo, de esta pequeñez intelectual que existe? ¿Cuál es la posición? No hubo fraude. Primero, no conocen el tema de medios, el fenómeno de medios, entonces no saben que les están trancando la mitad de la información. Obviamente, van a juzgar solo con la información en la cual tienen. Y después dicen, pero nunca se hacen la pregunta, ¿será que 75 millones de ciudadanos de una democracia tienen derecho a que se les oiga cuando dicen que hay fraude? No, ellos no tienen derecho. Los derechos son para nosotros. Es impresionante. El hecho es que... Doctor Omar Bula. Perdón.
Sí, iba a decir otra cosa, pero perdón. Luis No, Felipe. y quería también volver sobre un punto que usted decía al principio, y es que justamente esto no tiene que ver tanto ni con derecha ni con izquierda, sino que es una puerta que se abre a terminar con los países, como usted lo dice, para todos los ciudadanos. Estamos hablando de la censura de los ciudadanos, no es solo de una parte, es de todos los ciudadanos y todos deberíamos estar en contra de esta censura sin importar el color político. Totalmente, y es que a mí lo que me da a veces risa es que la gente, alguien mencionó la palabra, no me gusta mucho lo de idiota útil, porque no sé lo de idiota, pero lo de útil sí. Es ser útil sin darse cuenta, ¿no es cierto? Porque obviamente si uno solo tiene la información de ese monopolio mediático, ¿no es cierto? Y lo llevan hasta el punto de puerilidad y lo bajan tantos escaños a su infantilidad, ¿no es cierto? Para decir, ya, la censura. Si uno llega a ese punto, pues obviamente la preocupación es para todos. Ahora, me parece que lo que iba a mencionar antes, Luis Felipe, y perdón, antes de que se me vaya la idea, es que la gente tiene que entender que hay ciertos developments, se desarrollan que hay tanto en juego que no se espera que después del mal funcionamiento de las instituciones de los Estados Unidos, por lo menos para 75 millones de americanos, ¿sí?, las cosas paren y la otra parte se quede quieta. La otra parte no se queda quieta. Hoy hubo ayer un pronunciamiento del Pentágono en que le dijo a Nancy Pelosi no. Es más, le dijo, cualquier orden que el presidente de los Estados Unidos, le dijo el Pentágono ayer a Nancy Pelosi, cualquier orden que el presidente de los Estados Unidos dé mientras que sea presidente y que sea desobedecida, será considerada como un golpe de Estado. Queda el Pentágono, ¿no es cierto? Queda el Pentágono. Hay un juego muy grande a nivel global. Los intereses nunca han sido tan altos en la historia de la humanidad, lo que está en juego de aquí al 20 de enero. ¿Qué se habla por otras redes? No se puede confirmar lo que se habla, pero efectivamente hay muchísimas cosas pasando por canales alternativos, inclusive fuentes personales que obviamente no puedo mencionar, que hacen referencia a la reacción, que es normal. ¿Ustedes qué creen? Después de que a 75 millones de personas le callan la boca de su líder, ¿qué creen? Que se vuelven a la casa y dicen, ¡ay, qué vaina! Aquí hay dos lados y está el interés. Todo está sobre la mesa en este momento. O sea que, y en ese contexto se sabe que hay una declaración, affidavit, se llama una declaración bajo juramento y bajo pena de prisión del abogado del Tribunal Supremo Electoral de Italia, donde declaró que hay ciertas operaciones, y eso es público, lo pueden ver, que tienen que ver con el manejo de votos desde otros países. Créanlo, a mí me tiene sin cuidado que crean o no crean, ¿no es cierto? Yo dejaré que la realidad se desarrolle con la posibilidad de que esté equivocado. Yo solo les cuento lo que hay. Les cuento, ¿sí?, que hay un lado que no se va a dejar, que el presidente Trump no ha concedido de todas maneras, a pesar que dijo no voy a la inauguración. Todo eso se puede analizar de muchas maneras, que como lo que está en juego es la supervivencia de los Estados Unidos de América, sí hay ciertas instancias que pueden de manera magnánima y de manera honesta salvar a la nación todavía, y yo no dudo de que esas instancias van a hacer lo posible para que la situación y esta supuesta derrota culmine mejor. Hay mucha expectativa en la disecando, qué va a pasar, y sale una cantidad de noticias falsas. Acuérdense que las noticias falsas muchas veces son ellos mismos, ¿no es cierto? Hay que ser un poquito vivo en esto de la información. Noticias falsas son ellos mismos que confunden a la gente. Uno tiene que ser muy despierto con la información, si no, está fregado. Doctor Omar, ya respecto a lo que usted nos mencionaba hace un rato, respecto a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, pues ella evidentemente pues ha reiterado que le da 24 horas al presidente electo Joe Biden para que invoque la enmienda 25 para destituir a Donald Trump de su cargo. Además que pues afirmó que si el vicepresidente actual
Mike Pence no acata ese procedimiento, ella está lista pues para lanzar el segundo juicio político contra el republicano que pues le cerraría las puertas para otra contienda en el futuro. Sin embargo, hay analistas y hay expertos que mencionan que ese mecanismo es muy poco probable que se ejecute, teniendo en cuenta que pues Donald Trump, primero, no renunciaría, segundo, no tendrían la potestad para hacer lo que renuncie, y ante la negativa de Mike Pence de invocar esta enmienda, ¿qué panorama le espera a Estados Unidos? Quieren convocar esta enmienda con base en la afirmación falsa del Capitolio. Ahí comienza todo. Esa fue lo que pasó en el Capitolio. No solo tenía el propósito de desvirtuar la presencia de 500,000 personas apoyando a Trump, que no prohibieron las imágenes aéreas. No, todo el mundo los medios no lo pasaron, sino además de ponerlo en una situación sobre la cual él era el que supuestamente el que estaba en posición de insurrección, ¿no es cierto? Yo ya aclaré esa parte. El hecho es que el 25 Amendment fue utilizado, ha sido rara vez utilizado, la enmienda 25, como dice. Tanto que cuando la empujaron más antes de las elecciones, se hablaba más de que lo querían era para Biden, porque el Amendment 25 dice que el presidente no puede cumplir sus funciones y por ende el vicepresidente toma el poder. Muchos se reían diciendo lo que le están preparando es el terreno a Kamala Harris. Por ahí oí que estaban haciendo apuestas de cuánto duraba Biden, o sea, apuestas con plata. Que la gente está apostando, ellos no pierden ningún tipo de lotería. Yo no sé cuánto va a durar Biden, si es que Biden lo tenemos en esa oficina el 20 de enero. Ese día voy a cantar, ya llegó el 20 de enero, ojalá que lo cante muy feliz. En todo caso, Alan Dershowitz, uno de los más conocidos abogados de la Universidad de Harvard, dijo que simplemente desde el punto de vista legal no era posible hacerlo. El tiempo es corto y los otros no están dormidos. Es más, la reacción del Pentágono ayer, cuando Pelosi fue a hablar con ellos, fue decirle, no, señora, y acuérdese que Trump es el presidente de los Estados Unidos. La cosa no es tan fácil, ¿no? Todo el mundo cree que Trump entonces fue el que creó todo esto, hay que castigarlo, dicen los del tiempo. Ay, pobre gente la que lee estas cosas, sinceramente, porque además se dejan llevar como si fuera una especie de juego, ¿no es cierto? Como si la posición de los Estados Unidos no fuera a definir nuestras propias democracias. ¿Quién defendió la democracia durante los últimos 70 años? ¿Rusia? ¿China? ¿Quién la defendió? ¿Quién defendió Europa para que tuviera democracias? ¿Rusia? ¿China? ¿Cuba? Adelante. Así es, doctor Omar Bula. Y creo que también es importante en este momento saber el rol que siempre ha jugado Nancy Pelosi, ¿no? Porque uno duda mucho de que ella verdaderamente quiera el bien común para la población norteamericana, con el rol activo que tuvo en el impeachment de Donald Trump, y se nota de alguna manera esa sed de revanchismo que tiene la presidenta de la Cámara de Representantes. Nos llegan dos preguntas acá por las redes sociales, doctor Omar Bula, que me gustaría transmitírsela. La primera es de Oscar Reina, que le pregunta si usted cree que aquí al 20 cosas inesperadas, y él pone como ejemplo un segundo mandato de Donald Trump. Y José Luis Piñeros le pregunta que si usted ha escrito algún libro y dónde lo puede conseguir. Gracias. Mire, yo no soy adivino. Definitivamente no soy adivino. Lo único que les puedo decir a ustedes es explicarles el contexto, explicarles lo que está en juego y explicarles, como les dije, que hay dos lados y que ningún lado se está dando por vencido porque lo que está en juego es demasiado grande, ¿no es cierto? Demasiado grande. Esto es de facto una especie de guerra por el poder mundial a través de métodos diferentes. La gente lo ha dicho mucho y no tiene mucho de diferente. Porque ¿cuál es el resultado de una guerra? Pues obviamente el resultado de una guerra es el cambio de las fichas tectónicas del poder, se reacomodan, ¿no es cierto? Y se utilizan además en una guerra todos los métodos posibles para destruir al enemigo. Estos métodos hoy en día son métodos muy diferentes a los del pasado, pero inclusive a veces con más impacto, como el de los medios de comunicación.
una bala mata a un soldado, pero una noticia convence a millones de personas de una mentira. O sea que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Yo creo que adivinar lo que va a pasar es muy difícil, ¿no es cierto? Hubo muchas expectativas de todos los 75 millones de personas que votaron por Trump, de mi parte también, de otras personas, que iba a pasar algo antes del 6 de enero. Lo que sí se sabe es que Trump utilizó todos los medios legales posibles para poder enmendar la situación del sistema electoral, que también aplauden, ¿no es cierto? Aplauden porque el sistema electoral iba a decir una mala palabra, se fregó. Aplauden, ¿no es cierto? Aplauden, es como cuando aplauden la censura, se mueren de la risa porque el sistema electoral está vuelto pedazos. Esos son los tipos de gobernantes que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues vamos a ver. Yo no sé. Yo le hago mucho y tengo inclusive algunas personas que mencionan, pero no me quiero meter en eso porque después hablan de teorías de conspiración, no sé qué, porque todo lo que no es lo que ellos dicen son teorías de conspiración, ¿no es cierto? Como para hablarlo del libro, como Hezbollah, cuando yo escribí mi libro del Plan Maestro en el 2013, hablaba de Hezbollah, Irán en la región, su vínculo con el narcotráfico, la presencia de los árabes, de los musulmanes en Venezuela, los vuelos, etc. Teoría de conspiración, ahora los tenemos a todos ahí exactamente como yo lo dije, porque si la gente no se toma el tiempo de leer, ¿no es cierto? Y lo que yo siempre presento en todos mis libros, y todo está citado en comillas, ¿no es cierto? Lo que trata es de armar un rompecabezas, ¿no es cierto? A la gente no le gusta leer lo demás porque dice, ya lo dijo el tiempo. Imagínense el tiempo, ganame el tiempo, sinceramente, y Noticias Caracol y otro, yo se lo digo aquí, yo me siento a veces como cuando llegaba a ciertos países africanos. La diferencia es que ahora tienen tecnología, entonces tienen bolitas y cositas de colores que se mueven por todo el planeta, pero la calidad y la sustancia es una cosa penosa. Es una cosa penosa y le debería dar vergüenza a las personas que hablan de temas internacionales de citar a cualquiera de estas cosas. Doctor Omar Bula, muy importante lo que usted ha mencionado y la dinámica que se ha generado en torno a lo que está pasando en Estados Unidos. Sin embargo, queremos agradecerle a todas las personas que están conectadas, que están participando. En este momento queremos agradecerle a Juliana Martínez, que menciona buenas tardes para todos ustedes, a Marizán, buenas tardes, a Fabiola Palumbo Laudado, un gran saludo, doctor Bula. Anderson Rincón, que ha estado muy activo, también menciona Estados Unidos en Bogotá. Fabiola Palumbo dice, no entiendo cómo le cierran la cuenta a Trump y a Nicolás Maduro le tienen su cuenta activa. René Torres dice, los medios son agencias de publicidad, el periodismo como tal ya no existe. René Torres dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y bueno, como hay muchos comentarios que podríamos quedarnos aquí leyendo, sin embargo, ya seguiremos leyendo los que ustedes nos envían y cuéntenos desde qué ciudad se encuentran. Ahora, doctor Omar Bula, quiero preguntarle, ya basándonos en la realidad de la conformación del Congreso de Estados Unidos, ¿puede la mayoría demócrata del Senado, la nueva pues gran mayoría del Senado, junto a la Cámara presidida por Nancy Pelosi, promover esa moción de censura contra el presidente Donald Trump para que salga del poder y quede inhabilitado como candidato para el 2024? ¿Y si queda inhabilitado qué? El movimiento de Trump es 75 millones de personas, no solo Trump. Inhabilítenlo, tiene hijos, tiene sobrinos y tiene otros. Está Ted Cruz, están muchos senadores. Eso no se apaga así simplemente a Trump. Que hagan lo que quieran para que se den cuenta, por lo menos de mi parte. ¿Sí? Cuando dicen, ¿por qué es tan trumpista? Yo no defiendo a Trump porque es Trump, yo defiendo a Trump porque él defiende ciertos valores y ciertas causas con las cuales yo coincido, ¿no es cierto? La gente sí odia a Trump porque es Trump, no por sus causas, ¿no? Lo odia a Trump porque la prensa le dijo odia a Trump, ¿cierto? Una señora me llamó de Ecuador y me dijo, vi una serie en Netflix, qué cosa tan espantosa Trump, qué cosa tan espantosa. Yo le dije, pero ¿quién te mostró la serie? ¿No es cierto? Si yo le pregunto a mi enemigo, muéstreme una serie, ¿no es cierto?, sobre mí, seguramente no me pondrá una corona de flores, ¿no es cierto? A ver, un poquito de avispe aquí, de chispa en esto, porque si no nos vamos a fregar todos con esta cuestión de la información. Alan Dershowitz, el mismo abogado que mencioné de Harvard, dijo que no era posible ni antes ni después. Jennifer. Y hay que tener también algo claro, doctor Bula, y es que cuando uno busca alguna serie en Netflix sobre política americana,
la mayoría de series, por no decir todas, son atacando justamente a Donald Trump o promoviendo a algunos congresistas como Alexandra Ocasio-Cortez del Partido Demócrata. Sí, no, y la gente no se da cuenta, gente muy inteligente, gente preparadísima, profesores de comunicación, de sistemas, ¿no es cierto? Se ven Netflix y sacan conclusiones. My God, estamos mal, estamos bastante mal. Doctor Omar Bula, hay algo que me parece importante que tengamos en cuenta y es que este asalto, como se ha llamado a la democracia, el hecho de que algunos simpatizantes de Donald Trump y otros, pues evidentemente no, que generaron este caos institucional, pues es la primera vez que ha sucedido esta situación desde la quema de Washington en 1814 por los británicos durante la guerra de 1812. Es decir, que es de gran importancia que las personas estén enteradas de lo que está pasando, porque, como usted lo ha mencionado, no solamente se está hablando del futuro de Estados Unidos, sino también del mundo, por cuanto Estados Unidos representa unos valores y apoya a muchos aliados, entre estos a Colombia, en la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, y por eso tenemos que ser ecuánimes al momento de analizar lo que está pasando, y quiero por esa razón preguntarle qué pasaría en caso de que pues Donald Trump pues prospere alguna de estas acciones que están tramando desde la Cámara de Representantes y desde otros sectores, y ¿qué pasaría en esta situación? Yo solo puedo decir lo siguiente, con base en lo que sé. Hay muchas especulaciones y muchas cosas. La pregunta antes, no se ha llegado al 20 de enero. No hemos llegado al 20 de enero. ¿No es cierto? Lo más probable, con base en cómo se ha desarrollado el proceso institucional y constitucional en Estados Unidos, sería, y no dije será, dije sería, que el 20 de enero se posesione Joe Biden y que esa inauguración no asista a Donald Trump, porque ya dijo que no iba a asistir a la inauguración. Dijo a la inauguración, no dijo a la inauguración de Joe Biden. Todas las palabras son importantes en este contexto. Todas las palabras, cada palabra y cada coma es importante en estos contextos. Lo que vemos es eso en cuanto a eso. Después, ¿qué pasa? Si hay un gobierno Biden, ¿no es cierto? Que como digo, ese parece ser la dirección a menos que pase algo antes del 20 de enero. Ya sabíamos antes, y yo lo dije, yo creo que lo dije de manera más clara, no lo pude decir, quiénes son los que van a celebrar. Lo dije ampliamente, los que más contentos están sobre la victoria de Joe Biden son los chinos, la China, ¿no es cierto? Hoy se habló inclusive de, yo se los digo porque Trump puso en otra red, él va a hablar dentro de 1 o 2 horas, por si acaso, a los que quieren escuchar, va a hablar Trump. En otra red, el hecho de que Nancy Pelosi lo que hizo al acercarse a los ejércitos de Estados Unidos se podía considerar como un acto grave. Aquí hay muchas cosas en juego. El hecho es que quienes ganaron los chinos, que en América Latina, pues obviamente ganó Cuba con Biden. Curioso que solo ayer o antes de ayer Pompeo anuncia que Cuba entra de nuevo a la lista de terroristas. Piensen un poquito. ¿Se tratará solamente de dejarle a Biden la papa caliente o se tratará de que haya un gobierno otro el 20 de enero y no es solo el gobierno de Biden? Hay muchas cosas que analizar, hay que analizarlas, no hay que necesariamente llegar a conclusiones precisas, hay que tenerlas en cuenta. Entonces ganó Cuba, si gana Cuba gana el narcotráfico. Todos los narcotraficantes de América Latina rezaban porque ganara Joe Biden y que perdiera Trump. Y todos los que estaban contra Trump, que no eran narcotraficantes, pues quedaron del mismo lado de los narcotraficantes, tenían el mismo enemigo, Trump. ¿No es cierto? Entonces, ¿quién más? Irán, que está en Venezuela, y Hezbollah, que ya sacaron después de 7 años de que yo lo anuncié, empiezan a decir la relación de Irán, Hezbollah y el gobierno de Venezuela, ¿no es cierto? Y tienen la información. ¿Quién más sale adelante? El socialismo del siglo XXI, la droga, el crimen organizado, sin duda, sin lugar a duda.
El gobierno de Obama contribuyó, y salió hace poco en un artículo bastante largo, contribuyó sin querer queriendo o queriendo a la expansión del crimen transnacional organizado durante los 8 años de su periodo. Hay muchas cosas por detrás. Ahora vamos a ver qué sale de la verdad, porque este mundo de información tan despiadado, ¿no es cierto? Pues verá uno, cada quien cree lo que quiere, cada quien hace de información lo que quiere, pero por lo menos que sepa quiénes están detrás de la información, qué intereses hay, y que sepa lo más importante, de que si toda la gente está metida en política como nunca antes, todos nosotros, estoy seguro que ustedes también, y todos los que me están escuchando han tenido un roce u otro con gente, con amigos, familia, etc. Imagínense a lo que nos han rebajado de la prensa, eso es lo que nos tienen ahí. Nos tienen como unos verdaderos estúpidos peleándonos entre nosotros, ¿no es cierto? Y han rebajado, han básicamente lo que es tan viejo como la historia, ¿no es cierto? Divide and conquer, divide y conquista. Así nos tienen, así terminó Estados Unidos. En este momento terminó igual que Colombia después del plebiscito, muy parecida a las situaciones, donde la mitad del país es como la paz de Colombia y las ideas que le pasan a la gente. Si yo tengo a 10 personas que están peleando y me dicen, hágame el favor usted como mediador, vaya y haga que esa gente haga la paz porque esta vaina está muy tensa. Entonces me voy allá y hablo con los 10 y cuando salgo digo, quedaron 5 de acuerdo y 5 en desacuerdo. ¿Hice la paz? No, no hice la paz. Después la vaina dividida en 2, ¿no es cierto? ¿Cuál paz? ¿Cuál paz? Y la paz es de todos, no de los que creen en la paz o en la tal paz. Esas son las cosas tan absurdas que nos ponen acá. Termina un país como Colombia de votar dividido en 2 sobre un proyecto, llámele paso lo que sea, y después dicen, ganó la democracia. Give me a break, por favor, como se dice en inglés. Un poquito más de magnanimidad, un poquito, suban un peldaño, ¿no es cierto? Para ver además que todo lo que está pasando nos afecta a nosotros, porque la victoria de Biden va mucho más allá de la toma del poder por parte de los demócratas. Es la toma del poder por parte de los grandes intereses corporativos globales que ya mencionamos y que tienen una agenda. Sí, tienen una agenda. No se trata ni de Illuminatis, ni de cabales, ni de una cantidad de vainas con que salen por ahí. No, tienen una agenda porque tienen intereses, simplemente. Y esos intereses que tienen están claramente reflejados en lo que dice el World Economic Forum o Davos y en las publicaciones de su director, el señor Schwab, donde habla del Great Reset. Aquí no hay nada inventado. El hecho es que ese Great Reset, ese gran reseteo, solo esperaba a Joseph Biden en la presidencia para poder proseguir, y su más grande obstáculo que quiere destruir a toda costa fue el actual presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump. Así es, doctor Omar Bull, usted nos ha dado un gran análisis de todo lo que ha conllevado las elecciones de los Estados Unidos, incluyendo lo que pasó realmente el 6 de enero y lo que podemos esperar para el 20 de enero, y nos ha presentado de manera muy concreta y profunda el bloqueo de la información a la que nos tienen sometidos a todos los ciudadanos, esta vez específicamente en Estados Unidos, para poner al candidato de las grandes corporaciones, como usted muy bien lo ha dicho, para sus propios intereses. Doctor Omar Bula, leo unos últimos comentarios antes de terminar esta maravillosa entrevista. Yusmarina Reina dice, es falta de responsabilidad de encubrir, guardar silencio ante ese escandaloso fraude. Marcela Martínez nos dice, excelente entrevista, como siempre todo claro y muy bien explicado, muchas gracias, doctor Bula. Cecilia Sandoval nos dice, gracias por tan buena información, y hashtag nos dice, doctor Bula, muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Ojalá uno pueda hablar de esto muchísimo. Yo creo que tenemos, por lo menos, yo quisiera concluir con el hecho de que dentro de todo este fenómeno mediático, el cual mencioné, yo sí quiero reivindicar a Donald Trump. Yo quiero reivindicarlo. Reivindicarlo porque a Donald Trump ya no solamente lo han desfigurado en la prensa, sino que lo han desfigurado además con mentiras. ¿Qué pasó con lo de la colusión de Rusia?
48 millones de dólares, 2 años de investigación, no pasó nada. Sin embargo, la prensa la sigue mencionando. Pasó por el proceso legal. ¿No les gusta tanto la legalidad y las instituciones? Para eso sí no les gusta, ¿no es cierto? 48 millones de dólares, 2 años, una cantidad de gente investigando. No hubo nada con los rusos. Otros tantas decenas de millones de dólares del tal impeachment de Ucrania. No hubo nada, no hubo méritos, no encontraron pruebas. Sin embargo, la prensa sigue diciendo. Los demócratas han tratado desde un principio de tumbar a Trump, desde que entró, porque es este obstáculo grande a su gran proceso que va mucho más allá de las fronteras de los Estados Unidos. Y de pronto se encontraron con una persona fuerte, pero dejando la persona de lado se encontraron con millones y millones de personas dentro y por fuera de los Estados Unidos que concuerdan con el pensamiento y con la opinión. Ahora no quieren que nadie concuerde con esa opinión. Lo que estamos viendo de las redes sociales en Estados Unidos, lo que aplauden la gente pequeña, son métodos totalmente dictatoriales, ¿no es cierto? ¿Qué es cerrarle la cuenta a una persona si no es dictatorial? Cállese. Pero aplauden, porque es que aquí hay una cosa muy simpática. En América Latina aplaudimos todo lo que es dictatorial porque todavía tenemos esa especie de complejo del siglo pasado del antiimperialismo y los Che Guevaras y todavía como quedan tantos vestigios en los baby boomers de eso que creen que el mundo todavía es el de hace 40 años y no se dan cuenta que los capitalistas financian los de la izquierda, no se dan cuenta que los intereses son otros. No, ellos todavía están ahí enquilosados y enclaustrados en esa cuestión. No, hay tiempo, hay que actualizarnos, hay que ponernos al día y hay que ser positivo. Como leí una cita ayer muy buena, que la paciencia no es simplemente el hecho de esperar, sino el hecho de esperar con buena actitud. Y les agradezco mucho por la entrevista. Gracias, doctor Omar Bula. Pues ha sido un gusto tenerlo de nuevo en el Nodo en Vivo, siempre dándonos los hechos y explicándonos lo que está aconteciendo en Estados Unidos y en el mundo. Y como lo dijo Luis Felipe, es crucial este momento porque no solamente se está definiendo el futuro de Estados Unidos, sino de muchas generaciones y de igual forma de los países que tienen alianzas estratégicas para combatir el terrorismo, para combatir el narcotráfico. Y como lo han mencionado varias personas aquí en este chat, en este mensaje, pues hay unos intereses, hay unas empresas que les conviene que Donald Trump salga del camino político, que pues no pueda terminar el mandato hasta el 20 de enero, así que esperamos que se dé la transición democrática de la manera más pacífica posible y que no se vayan a generar desmanes ni muertes como lo que sucedió el 6 de enero. Así que, doctor Omar Bula, esperamos que nos vuelva a acompañar explicándonos estos acontecimientos, si finalmente llegará Joe Biden a la Casa Blanca o si Donald Trump terminará el mandato como lo establece la ley. Ya veremos. Muchas gracias a ustedes, Luis Felipe, Jennifer, a todos los que escucharon. En todo caso, estemos pendientes. Es un momento muy importante para la humanidad. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Gracias, doctor Omar Bula. Le deseamos que tenga una feliz tarde y, como siempre, un feliz año. Estamos atentos de sus publicaciones. Antes de que se nos vaya, quiero que nos mencione por qué red pueden las personas que quieren escuchar a Donald Trump escuchar pues esta transmisión que se dará en pocas horas. Pues a este paso con una red de pesca por allá en alguna playa perdida, porque nos están quitando todas las redes. Esa dependencia tonta de Twitter. Yo digo que lo de Twitter es una cosa que hay que manejar con cierta suspicacia. Al fin y al cabo, hablando de terrenos, estamos en el terreno de ellos. Mientras que nos dejen estar ahí, pues ahí estamos. Ahí estamos. Eso no es una cosa que todo el mundo, un lujo que todo el mundo se puede dar, entrar al terreno del enemigo y actuar dentro del terreno del enemigo hasta que lo callen. ¿No es cierto? Pero uno sigue ahí, hay otras redes que están saliendo ahí como Gab, está el problema de Parler que lo sacó Apple y Amazon y todo el mundo lo sacó. Hay una lucha ahora por la información muy clara. Yo creo que no es de todas maneras. En otras partes tal vez las señales de humo. Estoy practicando también. Estoy hablando con los Cherokees y los Apaches y mirando a ver cómo es que se comunicaban. Yo sigo con mi canal en YouTube ahí. Es muy posible que lo pase a Rumble. Sigo con mi cuenta en Twitter. Tengo mi cuenta siempre es Omar Bula. En cualquier red que exista, Omar Bula
8 letras ahí bien sencillas. Mis libros, El Plan Maestro, Watch Your Backyard, Ganas de escribir otro no faltan, tiempo no queda. Optimista, pase lo que pase, siempre optimista, porque esto es una batalla solamente. La guerra es larga, larga. Y ahí seguimos militando, sobre todo por Occidente, por los valores judeocristianos de Occidente, por la libertad de expresión, por la democracia. Y si algunas personas están trabajando sin saberlo en contra de esta, se los haremos saber. Doctor Bula, muchísimas gracias por acompañarnos hoy acá en el noticiero diario del Nodo Colombia. Gracias a ustedes, Jennifer, Luis Felipe, adiós. Una buena tarde, doctor Omar Bula, mil gracias. Gracias a todos ustedes por estar acá participando muy activamente. Pues no alcanzamos a leer los más de 100 mensajes que han puesto, pero créanme que los tendremos muy presente cada día que llevamos a cabo las entrevistas, trayéndoles los mejores panelistas como el doctor Omar Bula, que tienen conocimiento sobre lo que pasa. Así que, doctor Omar Bula, feliz año y un fuerte abrazo. Feliz año a los dos, un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno,